Tres razones muy especiales por las cuales estoy aquí esta noche detrás de este púlpito. La primera de ellas es por la gracia de Dios. La segunda, por la amabilidad del comité que ha organizado este congreso y a los cuales agradezco de corazón esta oportunidad que me dan de exponer el tema de esta noche, Jesucristo como Salvador y Señor. Ya verán ustedes en la ponencia que se ha distribuido, que es más pequeña que las otras, pero va a ser publicada con mayor abundamiento de detalles. De manera que no se extrañen si esta noche no hago alusión en general a toda la ponencia, sino que la tomo como base de mi mensaje. Y la tercera razón por la cual estoy detrás de este púlpito es porque amo a España. Y he venido a ella durante muchos años a predicar el Evangelio. Mi primer esfuerzo evangelístico fue en el año 1935. Y desde ese entonces creció en mí una pasión por España. Y creo que lo que España necesita hoy es más que nunca este mensaje: Jesucristo como Salvador y Señor. Si hay un momento en el cual se produce un milagro en la vida del ser humano, es ese momento cuando Jesucristo entra a formar una parte integral de la vida del ser humano. Y el propósito del mensaje del pueblo evangélico, este mensaje que estamos proclamando estos días, un pueblo con un mensaje, es precisamente poner de relieve la necesidad del ser humano, la grandeza del Salvador, y poner al ser humano en contacto con un Salvador tan poderoso, tan accesible, tan amante, tan suficiente, tan personal, que se produzca de inmediato en el ser humano, que así abre su corazón y acepta a Jesucristo como Salvador personal. El milagro más grande de todos los tiempos, el milagro de la conversión. Nuestro tema es Salvador y Señor. La idea de Salvador no es nueva, es muy antigua, nace ya antes de que viniera el Señor al mundo, en la esperanza de los pueblos, y entre ellos el griego y el romano, que tuvieron grandes líderes, estadistas militares, líderes políticos. El emperador era el Salvador, era el libertador, pero solamente hubo uno, Domiciano, que llegó al hecho de que en su época se hiciera lo mismo que se hará en días futuros, según Apocalipsis capítulo 13, que los que querían demostrarle lealtad, fidelidad, se hacían grabar a fuego una marca sobre la mano derecha o sobre la frente, algo que va a ocurrir en los días postreros, en la época que la Iglesia no va a ver porque no estará aquí en el mundo, pero en la época de la gran tribulación. Es así que todos los pueblos de la tierra tuvieron siempre, la esperanza de un líder único, de un Salvador. Y miraban al emperador, en su momento al rey, como la figura que venía a salvarles. Pero en los pueblos paganos, esta esperanza moría cuando moría el líder o el emperador. Y todas las ilusiones desaparecían. En el pueblo hebreo también hubo esta esperanza. Y Dios desde el principio trató, como verán ustedes en la ponencia, en esa maravillosa expresión de Isaías 45, de hacer claro que Él era el Salvador y no había otro. Leo sus palabras, Isaías 45. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Israel como nación tuvo en su mentalidad la idea de un Salvador, pero en manera distinta al concepto de Dios. Israel esperaba, como sigue esperando hoy, un Salvador que le liberara del yugo ominoso de los pueblos que la habían sojuzgado y le llevara al papel preponderante de nación libre, soberana y regente sobre las otras de la tierra. No pensó en el verdadero sentido de la salvación que Dios proclamaba, que era en primer término una salvación como es la salvación de Jesús, una salvación espiritual, pero que también influye en lo moral y en lo material, pero cuyo primer efecto es espiritual. Israel esperaba solamente salvación de sus enemigos, liberación de sus pesados tributos. Y después de 430 años, Dios oyó sus clamores, y Dios envió a Moisés, y lo sacó de Egipto. En aquella noche, en el poder de la sangre del Cordero, y les condujo a través del mar en seco a la tierra prometida por un desierto árido, en el poder de su fortaleza. Y desde el principio Dios estableció su proyecto, su propósito, su plan. Vosotros me seréis un pueblo escogido, distinto. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios quiso eso desde el principio. Pero veremos que siempre en el papel de la historia hay un abismo entre el propósito de Dios original y la práctica experimental de aquel pueblo. Ellos solo querían verse libres, respirar los aires de una nueva libertad, ir a Canaán donde podían disfrutar de sus valles, sus praderas, sus montañas y sus ríos. Dios tenía el propósito que fueran luz y testimonio a todas las naciones de la tierra. Ellos desvirtuaron muy pronto ese propósito. Empezaron a comerciar con las naciones alrededor de ellos. Empezaron a intercambiar sus costumbres, mezclaron su sangre en alianzas prohibidas y comenzaron a importar su paganismo y su idolatría y se pervirtieron y excedieron en el pecado más que ellas. En el tiempo de los jueces, Dios levantó salvadores ocasionales y luego comienza una línea de profetas desde los días de Elías, Eliseo y Samuel, que es una línea de profetas estáticos con un sentimiento nacionalista, que contempla sí éticas de justicia, de moral, pero al mismo tiempo vienen luego los profetas canónicos. Pero a través de todos estos hombres, a través de los cuales Dios les habló, ellos nunca entendieron el verdadero propósito de Dios. Que los que hablaban, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, hablaban de los sufrimientos y las glorias del Mesías. Y que antes de la corona estaba la cruz. Y que antes de la gloria, la vergüenza y la humillación del Calvario. Y a través de estos años en Canaán, al pervertirse, al degradarse, fueron llevados en cautiverio. Dios les volvió otra vez. Por su compasión, reedificaron el altar, los muros, la ciudad amada, el templo. Y después de 400 años de silencio profético, al venir el Señor Jesús, el Salvador, existía la expectativa nacional otra vez por un Mesías, pero no por un Salvador espiritual, por alguien que les librara del yugo de los romanos, para que volvieran a ser la nación que siempre soñaron ser. Y cuando no vieron, porque como dice San Pablo a los Corintios, el velo está colocado sobre los ojos de la nación hasta el día de hoy. Y no solamente sobre los ojos, pero también sobre el corazón. No vieron en él su Salvador. Y no caerá el velo hasta que se conviertan al Señor. Llegó el año 70, la destrucción de Jerusalén,
fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Sin embargo, el término Salvador aparece en el Nuevo Testamento, vinculado a la persona y a la obra redentora de Jesús. Qué hermoso es verlo en aquella noche del canto celestial, cuando el ángel solista de aquel coro divino proclama las buenas nuevas. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ya en el capítulo antes, el capítulo 1 de San Lucas, ustedes verán nada menos que a la bienaventurada Virgen María decir aquellas palabras: engrandece mi alma a Dios, mi Salvador. Y es aquí donde yo apunto esta noche, porque estoy hablando a un pueblo como el español, que sabe de memoria que Dios envió a su Hijo un día a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Lo ha aprendido desde la niñez en la historia sagrada. Pero una cosa es saber que Jesús es el Salvador y que es un poderoso Salvador, como dijera Zacarías, al cantar en el nacimiento de su Hijo, el precursor del Rey, el heraldo del Rey, Juan el Bautista. Dios nos levantó un poderoso Salvador, pero el milagro se produce en la vida del hombre y la mujer, cuando en un arrepentimiento sincero y bajo la convicción de sus pecados, el hombre y la mujer dice por primera vez en su vida: es mi Salvador. Y entonces Dios opera por el Espíritu Santo el cambio trascendental, el milagro más estupendo de todos los tiempos. El cambio de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, arruinada por el pecado, para implantar la naturaleza divina, por el nuevo nacimiento espiritual. Debemos de seguir y encontraremos que el término Salvador va a través de todo el Nuevo Testamento en un énfasis cada vez más pronunciado. Por ejemplo, San Pedro, en su famoso discurso en el libro de los Hechos, el capítulo 5, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Él ha estado hablando en los versículos previos de Jesucristo, el único fundamento, que nadie puede poner otro fundamento. Y la misma frase que él usa es la que usara siglos atrás el sabio por excelencia, Salomón, en su libro Eclesiastés, al pasear su mirada por toda la creación. No hay nada nuevo debajo del sol. Al mirar todas las obras estupendas de los hombres, no hay nada nuevo debajo del sol. Y fuera en la naturaleza, en sus ciclos que se repiten incesantes, fuera en la historia que se repite en sus ciclos incesantes, fuera en la experiencia humana que se repite en su vergüenza degradante. No hay nada nuevo debajo del sol, hasta el día que Dios envía a su Hijo a este mundo, hecho de mujer, sin pecado, para ser nuestro Salvador. Cuando llegamos al título Señor, ahí encontramos también algo interesante. Y voy a empezar por la paz que parece negativa. En 3 oportunidades, el título se repite en los evangelios, en San Mateo y en San Lucas, 2 veces Señor, Señor. Es de origen semítico en este lenguaje de parábola, y es interesante porque en las 3 ocasiones tiene un carácter negativo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, son precisamente las fatuas las que dicen: Señor, Señor, ábrenos, llamando tarde cuando ya la puerta se ha cerrado, dándonos la idea que no es cuestión de repetir el título por repetirlo,
que no es cuestión tampoco de correr el riesgo, que no tiene después remedio ni otra oportunidad de pronunciarlo tarde en la vida, cuando ya no hay esperanza, cuando ya la puerta se ha cerrado y cuando ha expirado para ti el término de la gracia. Vamos a ser concretos en los minutos que quedan y vamos a ceñirnos al lenguaje y a la experiencia de las Sagradas Escrituras. Es un apóstol Pedro que allí frente al primer milagro, la primera pesca milagrosa, lo primero que cunde en su corazón, que invade su alma, que llena su mente y que le hace caer de rodillas, profundamente humillado: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Esto es todo. Aquí comienza el encuentro personal, el verdadero encuentro personal entre el pecador y Cristo. Cuando el hombre y la mujer pone a un lado sus pretendidos méritos, sus obras de justicia, sus conceptos de mérito personal, y se ve tal como es delante de Dios, desnudo, despojado de todo, nada más ni nada menos que un pecador, que un hombre pecador. Eso eres tú, eso soy yo, pero lo has reconocido. Y luego, al seguir en los evangelios, vamos a encontrar la famosa declaración del ciego de Jerusalén. Allí en el camino donde lo han arrojado a puntapiés, fuera de la ciudad, airados porque en su simple teología de nuevo convertido solo tiene un argumento irrebatible: una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Y entonces, como no tienen con qué rebatir a ese milagro, le echan fuera. Y ahí, Señor, se cruza en su camino y le hace esta pregunta que yo te hago a ti en esta noche: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y el Señor se revela a toda alma que le busca. Y le dice: yo soy el que hablo contigo. Y ahí él cae a sus pies y dice: creo, Señor. Y le adora. Tan sencillo, dos palabras: creo, Señor. ¿Por qué no las pronuncias esta noche de una vez? Pero con el corazón abierto, con la mente abierta, sabiendo que Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y la puerta es tu corazón, el que llama es Jesús. ¿Quién tiene que abrir? Eres tú, eres tú, eres tú en este lado, eres tú allí arriba, eres tú donde te encuentres. Y tan solo dos palabras pueden cambiar el curso de tu vida. Y en vez de ir por el camino ancho que conduce a la perdición, tomar la senda que conduce a la vida eterna y a la gloria. De ti depende, cielo o infierno, porque no hay un lugar intermedio, no hay una segunda oportunidad. Hay una oferta de salvación en Cristo que tú la puedes aceptar esta noche o la puedes rechazar. Él no impone su presencia, Él no penetra por la fuerza en el corazón, Él no presiona en la voluntad, Él llama. Y si tú lo aceptas, Él entra y de inmediato se incorpora a tu vida y a tu experiencia personal. No podemos olvidar otro pasaje célebre, es la oración más corta de la Biblia, si me permitís. Están allí en el mar, movidos por el oleaje, y de pronto ven a Jesús en esa hora incierta, la más oscura de la noche, antes que se insinúe el alba, que viene caminando sobre las olas al encuentro de ellos. Creen que es un fantasma, tienen miedo, y de pronto, al ver que es Jesús, el apóstol Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y al instante, a través del silbido del viento, el rugir del oleaje, llega aquella voz tan clara: que Dios envíe esta noche por su Espíritu Santo a tu corazón. ¡Ven! No hay aventura más maravillosa, no hay salvación más grande, no hay experiencia más gloriosa
No hay cambio más trascendental. Ven a Jesús. Y Pedro, dejando el barco, comenzó aquel paseo sobrenatural, porque la vida cristiana es esto. Es con lo que él hizo sobre el mar, es desafiar la ley de la gravedad para caminar sobre un nuevo principio espiritual. Y la vida cristiana es cuando el hombre y la mujer no se hunde por las leyes naturales del pecado que gravitan en su naturaleza pecaminosa, pero camina en un nuevo principio de fe, al encuentro de Jesús. Y él camina, pero el viento, tal vez levantando aquel manto, le cubre los ojos, desvía su mirada de Jesús y se comienza a hundir. Y es en el momento que él se comenzó a hundir que brotó de su corazón el grito de su alma, y el alma en un grito: Señor, sálvame. ¡Qué oración tan corta! No esperes a pronunciarla en el último momento. Mi padre murió a las 5 de la madrugada cuando yo tenía 8 años. Unas horas antes me había dicho: Fernando, léeme un capítulo del Nuevo Testamento. Hoy me siento mejor que nunca. Voy a dormir muy bien. Y pocas horas después, Dios lo llamó en plena actividad, un hombre vigoroso, fuerte, lleno de proyectos, de sueños, de ambiciones, arquitecto de profesión durante el día, periodista de vocación de noche. Pero Dios había dicho hoy, y unas horas antes él había dicho en una entrevista con un amigo que había venido a rogarle que intercediera por un hijo que estaba preso, y hablando de los hijos había puesto su mano sobre mi cabeza de niño de 8 años, y había dicho: solamente le pido a Dios que me dé 15 años para ver este niño hecho un hombre después, no me importa morir. 15 años, el deseo lógico de todo padre. Dios había dicho esta noche. Hace pocas semanas un predicador que está aquí esta noche estaba predicando en el Ferrol del Caudillo. Un matrimonio entró por primera vez, llevando por primera vez a un familiar, el cuñado, hermano de ella. El matrimonio era un matrimonio cristiano evangélico. El hombre escuchó y le agradó el mensaje, pero no tuvo el valor, la decisión de arrepentirse y de rendirse a Cristo. Y salió prometiendo volver para escuchar más. Y al cruzar la carretera de Castilla, un auto que venía manejado por un hombre ebrio a toda velocidad los embistió a los 3. El hombre murió en el acto. La señora murió pocas horas después en el hospital. El esposo está luchando entre la vida y la muerte. Nosotros no podemos hacer proyectos, planes para mañana, ni siquiera para 5 minutos. ¿No crees que es más prudente que esta noche, consciente de que Dios te ama, que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por ti, que Dios te ofrece salvación y el perdón de los pecados y la vida eterna, y todo su don gratuito, que seas tú quien tome al fin la iniciativa y brote de tu corazón esta oración tan breve y sencilla, pero tan personal: Señor, sálvame. El título Señor aparece también en otras ocasiones. Han construido su bote. Este es otro caso. Y en él están navegando el mar. Jesús duerme cansado, agotado de un día único de trabajo, como eran todos los suyos. Duerme en la barquilla, en la popa. Y la tempestad arrecia y el temporal avanza y el bote está haciendo agua. Pero ellos quieren luchar con sus propias fuerzas, con su técnica marinera. Ellos han luchado contra las mismas olas, contra el mismo mar durante años. Y no acuden, no recurren a Jesús. Creen que lo pueden hacer solos. Esto es lo que el hombre y la mujer trata de hacer todos los días. Tiene al Señor muy cerca, pero no echa mano de tan poderoso Salvador. Quiere empuñar los remos, desafiar la tempestad, las tormentas interiores que lo desgarran en sus conflictos y pasiones y pecados, las tormentas exteriores de los poderes sobrenaturales y del mundo en el cual vive, arrastrado por la marea,
del pecado, quiere luchar solo. Tal vez tú has estado haciendo lo mismo y te encuentras esta noche sin fuerzas, cansado como ellos, tu bote hace agua, peligra, estás al borde del naufragio y sin embargo tienes ahí a mano al Salvador. Solo tienes que llamarlo. Y ellos lo llamaron al fin. Perecemos, sálvanos que perecemos. Y el Señor se incorporó y una sola voz. Y el viento cesó en sus silbidos y el oleaje en sus vueltas y abismos. Y aquello recobró la calma y la paz de un lago. Y entonces sí, cayeron a los pies del bote y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, tal vez hay algunos aquí que creen que saben mucho de religión, que ya tienen su religión, y asisten al templo y tienen un credo que han tratado de cumplir y dogmas que han tratado de observar y fiestas que guardar y todo lo demás que envuelve una religión con su liturgia, su ceremonial, sus fiestas, sus costumbres. Pero yo te pregunto, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Allí a las orillas de aquel mar, el día de la resurrección, Jesús le hace al apóstol Pedro un examen de corazón. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el apóstol contesta al fin la tercera vez con una profunda tristeza, porque le recuerda su debilidad y su caída. Señor, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y a través del libro de los Hechos, la respuesta categórica del Evangelio a la necesidad del ser humano es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay aquí personas esta noche. No se necesita mucha sabiduría para ello. Se echa de ver que hay aquí muchos que no han tenido un encuentro personal con Cristo como Salvador, que tal vez han tenido religión, que tal vez frecuentan los templos, pero que no podrían decir esta noche en el lenguaje posesivo de la fe: Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi Salvador, porque yo lo acepté, porque yo le abrí mi corazón, porque yo lo recibí como mi Salvador personal. Y estáis aquí, y vais a seguir así, peligroso. Vais camino del desastre, de la ruina, del naufragio. Y Dios te ha traído aquí no por mera coincidencia esta noche, no tampoco como el producto de una casualidad. Dios te ha traído aquí para que al fin tengas un momento de sinceridad contigo mismo, contigo mismo, y te digas en tu corazón: esta es mi necesidad. Yo necesito un encuentro personal con Cristo primero como Salvador. Lo necesito como Salvador, porque no hay otro, porque Él es el único que me puede salvar. Y es el único que me puede salvar ahora. Y Él me salva, como dice la Biblia, en los tres tiempos: de la culpa del pecado, por su sangre derramada en la cruz, por su sacrificio hecho una sola vez. No hagáis como el pueblo judío, que pensando en una liberación material, física, temporal, nacional, olvidó de golpe todos los símbolos, las sombras, las figuras de su pasado religioso, que eran sombras, figuras y símbolos que tipificaban aquel sacrificio único en la cruz por nuestros pecados. Pon a un lado tus ideas, tus prejuicios, sé sincero, sé honesta con Dios, y en esta noche reconoce tus pecados, arrepiéntete y cree en Cristo como tu único Salvador y recíbelo como tal. Pero yo no sería fiel a mi tema de esta noche si no dijera la otra verdad: que hay aquí muchos, pero muchos más, que han tenido la experiencia de la salvación,
el milagro de la conversión, yo no lo pongo en duda, que han aceptado a Jesucristo un día como Salvador personal, han recibido la paz interior, paz de Dios, y tienen paz con Dios, paz objetiva y subjetiva, y han recibido la vida eterna y saben que van al cielo. Pero, vamos también a ser sinceros y honestos con Dios. No le habéis rendido la vida como Señor. Y esta es otra cosa. Un hombre o una mujer puede haber aceptado a Jesucristo como Salvador, pero vivir egoístamente su vida para sí mismo, olvidando lo que está dicho en Romanos capítulo 14. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los vivos y de los muertos, porque ninguno de nosotros vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y has vivido hasta ahora sí la vida de aquel que cree en Cristo, que es miembro de una iglesia, pero no has vivido la vida de rendición total al Señor, para que Él sea el árbitro y el amo completo de tu vida. Y estás aquí esta noche, y tal vez estás orando por aquellos que no han recibido a Cristo como Salvador, como tú lo hiciste un día, pero a ti te falta, ignoras o soslayas adrede el hecho que la vida del cristiano así llamado cambia, se transforma radicalmente en sus consecuencias cuando acepta a Cristo como Señor, cuando le reconoce como Señor. Eso era lo que dijo Pablo cuando en Filipenses capítulo 3, él dice, al trazar su personalidad y experiencia, las cosas que para mí eran ganancias, las considero pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, mi Señor. No se pueden decir estas palabras a la ligera. Si no ha habido una rendición total de la vida al Espíritu Santo de Dios, para que Él implante el señorío de Cristo con todas sus consecuencias en la vida personal, individual del creyente, y de ahí por reflejo en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. ¿Has hecho eso? Es hermoso llegar al fin de la Biblia y ver allí que las últimas palabras son una referencia a la segunda venida de Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y la respuesta que debiera brotar de todos los corazones en esta noche, como el coro gigantesco de este Palacio de los Congresos. Amén. Ven, Señor Jesús. Y los dos títulos combinados en su gloriosa venida. De los cielos esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, en el poder con el cual Él puede sujetar así todas las cosas. Pero no nos olvidemos esta noche, y con esto concluyo, que aquí hay dos clases de personas esta noche bien clasificadas. Dios lo sabe. Hay aquellos, y os lo digo con todo el interés, la emoción de mi alma, que no habéis tenido un encuentro personal con Jesús, que no sabéis siquiera lo que es elevar el corazón a Dios en una plegaria sentida y vivida. Y es tan sencillo allí donde tú estás, puedes decirle, Señor, sálvame. Y si tú llamas a mi corazón esta noche, yo lo abro para que tú entres. Yo voy a pedir que inclinemos todos la cabeza ahora, arriba y abajo donde estemos, y con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, guardemos unos momentos de silencio reverente.